Bienvenidos a otra edición de México Retro. En esta entrega te llevaremos a recorrer las calles y zonas icónicas del Paseo de la Reforma. Una vialidad con una historia fascinante, testigo silencioso de la evolución de la capital. A lo largo del tiempo, esta emblemática avenida ha albergado lugares sorprendentes y anécdotas que pocos recuerdan. Prepárate para un emocionante viaje al pasado, donde exploraremos cómo ha cambiado esta gran metrópoli y reviviremos los recuerdos que han quedado grabados en sus rincones. Acompáñanos en México Retro y descubre la asombrosa transformación de la Ciudad de México a lo largo de los años. Iniciemos nuestro recorrido en una época en la que el Paseo de la Reforma estaba dominado por elegantes casas en lugar de imponentes rascacielos. Durante las primeras décadas, esta emblemática avenida comenzó a llenarse de residencias con diversos estilos arquitectónicos, convirtiéndose en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Años atrás, Reforma era un vasto territorio con grandes terrenos sin construir. Durante un tiempo, este paisaje se mantuvo casi intacto, hasta que poco a poco comenzaron a levantarse nuevas edificaciones. Las imágenes aéreas de la época muestran una avenida con pocas construcciones altas, donde predominaban casas señoriales y amplios jardines. A nivel de suelo, el ambiente era completamente distinto al actual. En lugar de modernas torres, Reforma tenía un carácter más residencial. Las glorietas de la avenida servían como puntos de referencia en un entorno que, aunque elegante, aún contaba con grandes espacios vacíos. Con el paso de los años, estas áreas fueron ocupadas por nuevas construcciones, muchas de ellas pertenecientes a importantes personalidades de la época. Así, Reforma dejó atrás su pasado de terrenos abiertos para convertirse en el corredor urbano y financiero que conocemos hoy. Así se promocionaba la venta de terrenos en la colonia Cuauhtémoc, con opciones de distintos tamaños y precios. Era una época en la que la Ciudad de México comenzaba a expandirse rápidamente, dando lugar a nuevas zonas residenciales. Las calles de la colonia se llenaban de casas con diversos estilos arquitectónicos, muchas de ellas elegantes y de grandes dimensiones. En cada cuadra se podían apreciar imponentes casonas lujosas, reflejo del auge y la exclusividad de la zona. El ambiente era tranquilo, con poco tránsito y un ritmo de vida pausado. Solo el sonido de los automóviles de la época rompía el silencio, aunque el tráfico en la zona aún era escaso en comparación con lo que vendría en décadas posteriores. Algunos edificios en Paseo de la Reforma pertenecían a compañías o grupos sociales, como la Asociación Mexicana Automovilista, fundada en la década de 1930 y que hoy sigue siendo ampliamente reconocida. Otro ejemplo es la casona ubicada en Reforma y la calle de Ejido, hoy Avenida de la República, en la colonia tabacalera, que en su momento perteneció a la Cámara Española de Comercio. Este edificio fue testigo de diversos acontecimientos en la historia de la Ciudad de México. Años después, un edificio muy famoso y fotografiado en su época dorada se alzó en Reforma, pero tras el terremoto de 1957 fue demolido. Con el paso del tiempo, la fisonomía de la avenida cambió drásticamente y comenzaron a surgir construcciones más altas. El primer gran edificio en destacar, después de la Columna de la Independencia, fue el Hotel Reforma, que superó en altura al histórico Hotel Imperial, ubicado en Reforma y Morelos. El Hotel Reforma no solo destacó por su tamaño, sino también por ser el primero en ofrecer servicio de telegrama, lo que lo convirtió en un punto clave para viajeros y empresarios. A lo largo de los años, muchas edificaciones emblemáticas surgieron y marcaron una época, pero con el tiempo fueron desapareciendo, dejando tras de sí un legado de historias que forman parte de la evolución de la Ciudad de México. Es momento de nuestra trivia. Pero antes, queremos felicitar a Agustín Becerril, que respondió correctamente la pregunta anterior. La fotografía mostraba la calle de Leandro Valle, ubicada junto al Templo de Santo Domingo. Al fondo se puede ver la calle de República de Perú. Hoy en día, la zona ha cambiado con la incorporación de nuevas estructuras, creando un interesante contraste con su aspecto original. ¡Felicidades! Ahora es el turno de la siguiente imagen. ¿Puedes identificar en qué lugar fue tomada esta fotografía? Aquellos que respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de México Retro. Es tu oportunidad de demostrar cuánto sabes sobre la Ciudad de México. A lo largo de los años, el Paseo de la Reforma ha sido escenario de innumerables marchas, desfiles y festivales, convirtiéndose en un testigo silencioso de la historia social y cultural de la Ciudad de México.
Las marchas que han recorrido sus calles han sido protagonizadas por organizaciones sociales que han alzado la voz en defensa de diversas causas, desde demandas comunitarias hasta movimientos sindicales en busca de mejores condiciones laborales. También ha sido el escenario de desfiles militares conmemorativos, como los de la Independencia y la Revolución Mexicana, eventos que han marcado cada década con su presencia. Pero no solo han sido protestas y ceremonias oficiales. Reforma también ha visto desfilar caravanas de espectáculos, como los emblemáticos festivales que anunciaban la llegada de los circos a la ciudad. Durante años, estos desfiles coloridos recorrían diversas zonas de la capital, y Reforma era una de las vialidades principales donde se presentaban para promocionar sus nuevas temporadas. Con el paso del tiempo, más organizaciones civiles y eventos de entretenimiento han seguido desfilando por esta icónica avenida, reafirmando su papel como uno de los corredores más importantes para la expresión social y cultural en la Ciudad de México. Durante la época de la Revolución, el Paseo de la Reforma fue testigo del constante paso de tropas pertenecientes a los distintos ejércitos que combatieron en aquel periodo. A lo largo del conflicto, la avenida vio desfilar contingentes militares, reflejando la intensidad y los cambios que sacudieron al país. Mientras la revolución seguía su curso, la presencia de Fuerzas Armadas en Reforma se volvió una escena frecuente, dejando una huella imborrable en la historia de la Ciudad de México. Con el paso del tiempo, el Paseo de la Reforma se transformó en un corredor moderno, especialmente cuando comenzaron a construirse edificios de oficinas y comercios en los terrenos donde alguna vez se alzaron grandes casonas y elegantes residencias. Durante las décadas de 1950 y 1960, la mayoría de las nuevas construcciones eran de mayor altura, cambiando casi por completo el rostro urbano de la zona. Aunque en las colonias Cuauhtémoc y Juárez aún se conservaban muchas casonas antiguas, poco a poco fueron desplazadas por modernas edificaciones. Incluso los primeros edificios que se mantuvieron por varias décadas fueron reemplazados con el tiempo para dar paso a estructuras aún más imponentes. El paisaje de Reforma dejó atrás su carácter residencial y se convirtió en una de las avenidas más transitadas de la ciudad, con un creciente flujo de personas y automóviles, reflejando la constante modernización de la capital. El comercio también tuvo una fuerte presencia en el Paseo de la Reforma, con numerosas tiendas que se establecieron a lo largo de la avenida. Junto a estos comercios, se inauguraron más hoteles que rápidamente ganaron fama, sumándose a los que ya existían en la zona. Con el paso del tiempo, Reforma se convirtió en un importante punto de encuentro para locales y visitantes. A lo largo de la avenida, también existieron varios cines que brindaron entretenimiento a miles de familias. Algunas de estas salas fueron muy populares por su comodidad y la variedad de películas de gran producción que proyectaban en sus enormes pantallas. Durante décadas, estos cines fueron muy concurridos, pero con el paso del tiempo, especialmente después de los años 80, muchos de ellos cerraron sus puertas. Hoy en día, quedan muy pocas salas de cine en la zona. El Paseo de la Reforma ha sido testigo de innumerables historias, especialmente desde que comenzó su urbanización. Con los años, muchos de los edificios que alguna vez definieron su paisaje fueron desapareciendo, ya sea por los cambios urbanos o por los estragos de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017, que marcaron un antes y un después en la arquitectura de la ciudad. El Paseo de la Reforma ha experimentado múltiples transformaciones a lo largo de su historia, extendiéndose cada vez más gracias a diversos proyectos de urbanización. En la década de 1930, comenzó su expansión hacia el poniente de la ciudad, prolongándose hasta la zona de Lomas de Chapultepec, donde se llevaron a cabo importantes obras de infraestructura. Antes de estos proyectos, la entrada al bosque de Chapultepec tuvo distintos aspectos urbanos, los cuales solo podemos apreciar hoy a través de fotografías antiguas. Tras la Revolución, los icónicos leones de bronce, originalmente diseñados para adornar la escalinata del frustrado Palacio Legislativo, fueron trasladados a la entrada del bosque. Desde entonces, este acceso se convirtió en la emblemática Puerta de los Leones. Durante un tiempo, este acceso carecía de la famosa reja que hoy delimita el bosque de Chapultepec, ofreciendo un paisaje muy diferente al que conocemos en la actualidad. Con cada transformación, Reforma ha seguido evolucionando, consolidándose como una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México. Con la llegada de la modernidad, varios sitios comenzaron a cambiar drásticamente, y el Campo Marte no fue la excepción. Iniciaron importantes trabajos de construcción, transformando la zona en un contraste notable con lo que conocemos hoy.
Uno de los grandes hitos fue la edificación del Auditorio Nacional, que, junto con el Campo Marte, comenzó a sobresalir como un símbolo de la modernización de la zona. Más adelante, se iniciaron los trabajos del Anillo Periférico, que cruzaría el Paseo de la Reforma, lo que modificó por completo el entorno de las lomas. Esta obra fue crucial para mejorar el flujo de tráfico y facilitar el transporte de vehículos a diferentes puntos de la ciudad. En este mismo sector se inauguró la famosa Fuente de Petróleos, que en sus primeros días lucía muy diferente a como la conocemos ahora. En ese entonces estaba rodeada de elegantes residencias y jardines bien cuidados, creando un paisaje más tranquilo y exclusivo. Sin embargo, con el paso de los años, la zona también fue rodeada por grandes torres de oficinas y complejos viales, lo que alteró por completo su apariencia original, pero contribuyó al crecimiento y expansión de la infraestructura urbana de la Ciudad de México. Durante esa época se construyó el Museo Nacional de Antropología, que rápidamente se convirtió en una de las principales atracciones tanto para los visitantes nacionales como extranjeros. Este museo no solo enriqueció la oferta cultural de la Ciudad de México, sino que también se consolidó como un lugar emblemático, convirtiéndose en un atractivo turístico de gran relevancia. En la década de los 60, el Paseo de la Reforma se extendió hacia el norte, lo que implicó la demolición de diversas construcciones para dar paso a este proyecto de urbanización. Varias zonas tuvieron que ser transformadas, convirtiendo a Reforma en una de las vialidades más importantes de la ciudad. En el trayecto de Reforma Norte se llevaron a cabo diversos proyectos que, hoy en día, son puntos clave en la Ciudad de México y que cambiaron por completo el rostro del norte de la capital. Este video presenta solo una pequeña parte de los muchos cambios que, con el tiempo, han dado forma a la Reforma que conocemos hoy. Hoy en día, el Paseo de la Reforma presenta un contraste total con respecto a las épocas pasadas. Las grandes casonas y los vastos terrenos vacíos han sido reemplazados por modernos edificios de oficinas. Varios corporativos se han establecido en esta zona y junto a ellos, comercios que han transformado por completo el paisaje urbano, convirtiendo a Reforma en un centro de actividad económica y comercial clave para la Ciudad de México. La mayoría de los cines que alguna vez adornaron el Paseo de la Reforma ya no existen, y son pocos los que hoy en día continúan ofreciendo entretenimiento. Sin embargo, gracias a las fotografías antiguas, podemos conocer los lugares que estuvieron allí y que quizás muchos no sabían que alguna vez existieron. A lo largo de las generaciones, miles de personas han recorrido estas calles, ya que en ellas estuvieron ubicados sus trabajos, lugares de entretenimiento y puntos de conexión con varias colonias y avenidas. Reforma es un punto clave que comunica diferentes partes de la ciudad y es una arteria vital para quienes se trasladan a sus lugares de trabajo o estudio. Desde sus inicios, el Paseo de la Reforma ha sido testigo de una gran evolución, adaptándose a la modernidad, pero siempre guardando recuerdos que siguen vivos en la memoria colectiva de los habitantes de la Ciudad de México. Y así concluimos este evocador viaje a través de la historia de algunos de los sitios que existieron y se transformaron en la Ciudad de México. Pronto nos reuniremos nuevamente en otro fascinante video donde exploraremos las calles y colonias comparando su antes y después. Acompáñanos para descubrir cómo lucían en décadas pasadas. Prepárate para sumergirte en una nueva ola de recuerdos y nostalgia. Si disfrutaste de este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de futuros contenidos. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos emocionantes viajes a través del tiempo. Esperamos contar contigo nuevamente en la próxima edición de México Retro. Hasta pronto y gracias por ser parte de este fascinante recorrido lleno de nostalgia y recuerdos.